buenos días en este martes 5 de junio de 2018. Estas son las noticias. Tribunal ordena crear comisión para la verdad en caso Ayotzinapa. Abren centro de acopio en Cancún para ayudar a damnificados de Guatemala. La Universidad de Quintana Roo se ha convertido en un refugio de priistas desempleados. El gobierno de Quintana Roo recuperó poco más de 47 millones de pesos a favor de 13,300 trabajadores que no habían recibido sus aguinaldos. El PRD denunció a Romalda Azul, presidenta municipal de Tulum, por utilizar personal del ayuntamiento en la campaña electoral de su hermano Marciano Zul. De cada 10 alcohólicos que salen de prisión, 8 no vuelven a consumir alcohol y 2 son proclives a reincidir. Representantes del Colegio de Médicos de Quintana Roo presentaron una iniciativa ciudadana ante el Congreso que propone flexibilizar el Código Penal vigente. Trump dice tener el derecho absoluto de indultarse a sí mismo en caso de condena por la trama rusa. 7 países plantean iniciar suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Va México contra Estados Unidos ante Organización Mundial de Comercio. El peso cierra en su peor nivel en 15 meses. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días a todo nuestro auditorio en este martes, ya iniciando el mes de junio. Doctor Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días, Normita, buenos días a todo el auditorio que nos hace el favor de su presencia en diferentes lugares del mundo. Así es, a través de diferentes plataformas, desde Facebook Live, en nuestra aplicación de lucesdelsiglo.com y a través de nuestra web en www.lucesdelsiglo.com. Y bueno, transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo, Fíjate que hemos estado, ya después de las lluvias, después de la tormenta viene la calma y ya tenemos un sol maravilloso aquí en Cancún. La temperatura está en todo su esplendor con bastante calor. Bien, todo lavadito, todo limpio y con nuestras reservas de agua recuperadas, pues ahora sí, preparándonos para el verano, que pinta bien turísticamente y pinta bien climáticamente a pesar de las amenazas de varios huracanes por ahí latentes. Así es. Y bueno, iniciamos con las noticias del día de hoy, y es que un tribunal federal ordena la creación de una comisión de la verdad para reponer la investigación sobre el caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independientemente ni imparcial. La Universidad de Quintana Roo está convertida. Adelante. Los magistrados del primer tribunal colegiado del 19º Circuito de Tamaulipas resolvieron que existen indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura. Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul. De esta forma, el tribunal señala que por las graves violaciones a los derechos humanos, a los coacusados como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, aunque serán los familiares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Pues esto regularmente, no quiero ser fatalista, pero cuando ya se crean nuevas comisiones,
el caso se va al cajón del olvido. En fin. Ya teníamos una imagen, pero bueno, ya la quitaron. Abren centro de acopio en Cancún para ayudar a damnificados de Guatemala. El presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, comunicó ayer a través de su cuenta de Twitter que se había abierto un centro de acopio en Cancún para que ahí depositemos nuestra ayuda en favor de nuestros hermanos y vecinos de Guatemala. El centro de acopio está ubicado en el Palacio Municipal y funcionará de 8 a.m. a 6 p.m. Se solicita agua embotellada, gasa de tela, sueros orales, comida enlatada, productos de higiene personal, ropa para todas las edades, medicamentos para quemaduras de piel. Y es que según los reportes más actualizados, a menos unas 62 personas murieron y ya casi 300 resultaron heridas el domingo pasado por la erupción del volcán de fuego en Guatemala, la más violenta en 4 décadas. Ayudemos, nos piden. Así es, ahí está la gráfica en donde, está donde pueden asistir a este centro de acopio directamente aquí en el municipio de Benito Juárez. Pues ahí tiene usted. Y bueno, nos vamos a ir con la portada de Luces del Siglo el día de hoy, con la nota principal de esta semana, del día de hoy, porque la UCRO, es que la Universidad de Quintana Roo se ha convertido en un refugio de priistas desempleados, y es que Ariadne Son Aguas y Andrés Blanco Cruz, representantes de un grupo de estudiantes inconformes de la Universidad de Quintana Roo, quienes cursan la maestría en acceso a la justicia de derechos humanos, denunciaron que el rector Ángel Rivero Palomo se ha dedicado a violar los derechos humanos de estudiantes y académicos de posgrado. También reclamaron haber sido excluidos del Consejo Universitario, en el que desde 2011 han participado en la toma de decisiones académicas y administrativas importantes. Tenemos el audio de esta nota. La Universidad de Quintana Roo está convertida en un refugio de priistas desempleados y su rector Ángel Rivero Palomo se dedica a violar los derechos humanos de estudiantes y académicos de posgrado. La denuncia proviene de un grupo de alumnos de la maestría en acceso a la justicia de derechos humanos que, inconformes con tal situación, promovieron recientemente un amparo ante la justicia federal para tratar de frenar esta serie de atropellos. En conferencia de prensa también reclamaron al rector haberlos excluido del Consejo Universitario, donde por mandato legal venían participando desde 2011 en la toma de decisiones académicas y administrativas importantes. Los estudiantes inconformes explicaron que desde marzo pasado fueron excluidos del Consejo Universitario, el cual toma decisiones sobre la permanencia, la calidad de los programas, las asignaturas, los profesores y otras cuestiones académicas. Su exclusión, añadieron, se dio a propuesta del rector Rivero Palomo a través de un acuerdo y sin importarle que se violara la ley orgánica vigente desde 2011. Su solicitud de amparo fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal y paralelamente hicieron un llamado tanto al Congreso del Estado como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que intervengan en la revisión del caso y se tomen las acciones correspondientes. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Imagínese usted que, que conviertan precisamente la Universidad de Quintana Roo en este refugio de priistas, que además dijéramos, son gente capaz, que tienen que estar en la universidad. Ahí no habría cuestionamientos, pero en este caso los propios estudiantes de ahí que han estado siendo parte del consejo precisamente de la universidad, que los excluyan por meter a otros personajes solo por intereses políticos, sí no se vale, y precisamente que se use la universidad para fines políticos, y que de alguna manera la imagen de la URCO, en donde siempre has establecido al margen de la parte política, ahora se manche con estas decisiones. Así es, la educación tiene que estar al margen de la grilla, y en este caso se pondría precisamente a esta casa de estudios como centro integral de la grilla, que solo bajaría precisamente el nivel de la educación en esta casa de estudios. No, pero cuando además es uno de los orgullos
de los quintanarroenses precisamente esta universidad, y que se manche con este tipo de decisiones me parece algo muy lamentable que esté sucediendo, y tomando estas decisiones finalmente el rector Ángel Rivero Palomo. Fíjate que en la lista que se suman a estos periodistas, como en el caso de Erika Alonso Flores, que son los que beneficiados, dijéramos, o los que están sumando a la lista de este refugio de priistas, Maite Salazar, María Octavia Manjarres, Gabriela Rodríguez Díaz, Lucely Roldán Carrillo, María de los Ángeles Parra, Selene Hendrix y Claudia Cardín. Y digo por los apellidos, y viniendo de Chetumal, pues sabemos que aquí son algunos hijos precisamente de algunos políticos, ¿verdad? De aquí, del estado de Quintana Roo. No se vale de verdad que se esté usando la Universidad de Quintana Roo para este tipo de refugio de ahora priistas desempleados, puesto que los priistas, su destino aquí en el estado de Quintana Roo, por lo menos en los próximos 4 años, pues no tienen ninguna posibilidad de incrustarse en el gobierno del estado. Bueno, quién sabe, si que se vayan como todos los demás a Morena, y a lo mejor si las elecciones los favorece ya tendrán chamba, ¿no? Con eso de que la mitad de los de Morena son expriistas, pues ahí pueden tener su huequito. Claro que están en un enfrentamiento con los verdaderos morenistas que están dentro, y que bueno, obviamente sí se sienten agraviados de que ahora tanto expriista de la administración pasada precisamente les estén quitando posiciones a ellos. Fíjate que otro de los refugiados aquí precisamente en estos privilegios, vamos a llamarlo así, es un priista, se llama Israel Hernández Radilla, que este muchacho, hay que recordarlo, en la época del gobierno de Roberto Borges, era el que encabezaba en la ciudad de Chetumal precisamente el programa de basura por alimentos, o sea, sin ningún mérito de nada. Además, yo no quiero saber si el señor haya estudiado o tenga la capacidad para pertenecer. Sin ningún mérito, sino con muchos desméritos. No, pero además profesionalmente, digo, yo sí tendría que cuestionar y preguntarle al señor Israel si realmente tiene el posgrado, dijéramos, para pertenecer a esta casa de estudios. O sea, no es porque no es con cualquier persona, tiene que tener realmente la base de estudios para poder pertenecer realmente, aparte del consejo de la universidad, en una casa como es la Universidad de Quintana Roo, ¿no? Pero bueno. Así es. Son cosas de las cosas que vivimos aquí en el estado, del mundo al revés. Bueno, cosas que afortunadamente se han ido acotando, porque bueno, este tipo de acomodos en este estado se daba precisamente desde la casa de gobierno estatal, y bueno, ahora ya se van yendo a refugios, y este es precisamente uno de los señalados. Así es. Bueno, fíjese usted que el día de ayer Catalina Portillo Navarro, secretaria de Trabajo del Estado, anunció que 15 empresas, a pesar de los exhortos y acuerdos establecidos, no cumplieron con el pago de los aguinaldos de sus empleados. Derivado de esto, se han establecido multas que van de 50 a 5,000 unidades de medida y actualización, equivalentes a poco más de 47 millones de pesos en beneficio de 13,000 trabajadores. El gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría del Trabajo, recuperó poco más de 47 millones de pesos a favor de 13,300 trabajadores de la iniciativa privada que no habían recibido sus aguinaldos 2017 en tiempo y forma. La secretaria del Trabajo, Catalina Portillo Navarro, dio a conocer que son 15 empresas las que, a pesar de los exhortos y acuerdos establecidos, se les vencieron los tiempos legales y hasta la fecha no cumplieron con el pago de la prestación y se han hecho acreedores a multas que van de 50 a 5,000 unidades de medida y actualización UMAS. Las empresas particulares que serán sancionadas son en su totalidad de la zona norte del estado y estarán sujetas a multas de hasta 400,000 pesos por no cumplir con el pago de aguinaldo a sus trabajadores, que debió realizarse antes del pasado 20 de diciembre.
La funcionaria aseguró que estas empresas ya enfrentaron el procedimiento jurídico-administrativo y solo falta determinar y establecer el monto de sanción que les corresponda, dependiendo del giro, tamaño, facturación, número de empleados y nivel de afectación a sus trabajadores. Indicó que durante la revisión de cumplimiento se verificaron y comparecieron alrededor de 331 empresas ante la dependencia, a fin de asegurarse de que no existió afectación a los derechos laborales, y el resultado arrojó que muchas de ellas lo hicieron de manera extemporánea. Sin embargo, estas 15 empresas no pagaron y fueron turnadas al área jurídica. Añadió que el mes de marzo finalizó con las verificaciones de las empresas que no cumplieron con el pago de aguinaldo en tiempo y ahora algunas en forma extemporánea o parcialidades. Ante ello explicó que en breve sus representantes serán notificados y podrían tener hasta el mes de septiembre para que el área jurídica dé a conocer el total de las multas que se les aplicaron y el cumplimiento de estas, aunque también deberán cubrir el monto de los aguinaldos a sus trabajadores. Insistió en señalar que se logró recuperar alrededor de 47.849.702 pesos en favor de 13.300 trabajadores. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y bueno, más de 5,000 familias que habitan en la Colosio, ahí en el municipio de Solidaridad, no tienen certeza jurídica sobre la posesión de sus predios de esta colonia en Playa del Carmen. A causa de lo anterior, el Congreso del Estado aprobó ayer un acuerdo para que la empresa desarrolladora y las autoridades de Solidaridad presenten un reporte a detalle de esta situación actual de dichos predios. Es importante mencionar que la empresa y el municipio iniciaron el proceso de regularización en 2001, pero las familias no han recibido sus escrituras. A más de 25 años de la instalación irregular de la colonia Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen, las más de 5,000 familias que ahí habitan aún no tienen certeza jurídica respecto a la posición de sus predios, a pesar que desde 2001 iniciaron el procedimiento de regularización a través de la empresa denominada Desarrolladora de la Riviera Maya en coordinación con el Ayuntamiento de Solidaridad. Las familias no tienen sus escrituras. Ante esta irregular situación, los diputados del Poder Legislativo de Quintana Roo aprobaron un acuerdo para que la empresa y autoridades de Solidaridad presenten un informe detallado y puntual de la situación legal actual de sus predios, así como los avances en los procedimientos de regularización. La diputada Teresa López Cardiel, quien promueve la comparecencia, advirtió que de continuar sin resolverse esta situación, podría derivar en una serie de irregularidades y delitos que afectarían a los colonos por la alta plusvalía que está adquiriendo los predios, sobre todo los que están cercanos a la playa y a la mancha urbana con vocación turística y comercial. Desde el punto de vista de la legisladora a primera vista y con 17 años de existencia, la desarrolladora de la Riviera Maya no ha cumplido con su obligación social de generar certidumbre jurídica para los colonos y sus familias. La diputada consideró que los legítimos propietarios de los predios son los posesionarios que han ocupado los lotes desde 1994 y que desde esas fechas se han organizado para solventar sus carencias en materia de infraestructura urbana y servicios públicos. La legisladora consideró que las miles de familias que ahí habitan solo han recibido ambiguas respuestas de las autoridades involucradas, pero obligadas a dar atención a esta problemática que afecta a los ciudadanos que habitan en ese asentamiento aún irregular. La diputada resaltó que en ese tema existe mucha confusión, porque por un lado el decreto del gobierno federal que alude a los expedientes agrarios identificados con los números 134684-1 y 134684-2, publicado en 1975, en donde la Federación otorga 1,200 hectáreas directamente al Fundo Legal de Quintana Roo para dotar de predios sin ningún costo a los colonizadores de Playa del Carmen, entre los que se encuentra la superficie que ocupa esa colonia. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Fíjate que este problema que existe es parte del retraso grande que existe precisamente en el Estado y que bueno, se tiene que empezar a atajar también. Hemos hablado de corrupción,
de funcionarios públicos, de desviaciones de dineros que se dio precisamente en la administración pasada, pero otro de los rubros que tienen mucha importancia es precisamente darle certeza a la tenencia de la tierra. Entonces yo creo que esto es importante que se esté tocando precisamente este tema y que se empiece ya a hacer, porque para poder crecer, para poder ser un estado grande, esa es uno de los compromisos más importantes, dar precisamente certeza a los patrimonios de las familias. Pero fíjate que este problema de la colonia de Solidaridad, bueno, de ahí de esta área, de este municipio, que es la colonia Colosio, hay que recordar que precisamente era un fondo legal que el gobierno federal le otorga al municipio de Solidaridad. O sea, se lo dio al gobierno de Quintana Roo, y cuando ya se hace municipio Solidaridad para la ciudad de Playa del Carmen, es cuando empieza todo el realmente problema. Es como lo que sucedió igualmente aquí en la colonia de la Alfredo B. Bonfil. O sea, es un problema permanente que hemos tenido básicamente aquí en el estado de Quintana Roo. Al igual pasó con todo el fondo legal que el gobierno federal le otorga al área de Puerto Morelos. Finalmente el gobierno del estado es el que estaba facultado en ese momento para dar los terrenos a cierta, pues beneficiados, dijéramos, de ese momento, para poblar precisamente toda esta área. Desafortunadamente no ha habido vivales, porque no se les puede llamar de otra manera, que todas estas reservas de tierra que se tenían se utilizaron para beneficios políticos y invadieron, porque fue lo que pasó, invadieron los predios, y gente que tiene de toda la vida muchísimos años y que ha sido por generaciones que han estado ahí realmente como posesionarios de los predios, pero sin tener realmente una certeza jurídica en ese sentido. Pero además ha habido muchos coyotes, porque no nos podemos llamar de otra manera, en donde les sacaban dinero a la gente de más bajos recursos, de todos estos posesionarios de estas tierras, mensualmente, y donde nunca tuvieron pues realmente ese certificado, esa certeza de su propiedad. ¿Y dónde están esos vivales? ¿Dónde quedaron todos esos coyotes? Porque no hemos visto que hayan detenido ninguno. Ni los han detenido, y muchos de esos coyotes, Norma, todavía hoy siguen operando, Ah, sí. Y siguen hablando con la gente y le siguen sacando dinero, y coopérense para esto y coopérense para lo otro, porque si no, todo lo que ya me dieron se va a perder. Si viene otro tramitador, pues entonces todo lo que ya me dieron ustedes se pierde. En fin, sigue esa incertidumbre entre la gente. Por justos han pagado pecadores, pero sí es importante ya que el gobierno del estado precisamente se meta y trate de hacer la regularización de todo esto, que como tú dices, unos están ahí por derecho propio, porque se les otorgó su predio, otros porque invadieron, precisamente asusados por políticos. Como tú dices, la invasión de terrenos ha sido un negociazo para los políticos, que incluso no solo han metido gente de la localidad que no tenía terreno, sino han traído a personas de otros estados prometiéndoles precisamente un terrenito para tener ellos y hacer una sociedad que los apoya a ellos a ciegas, ¿no? Venían, les sacaban su credencial de elector y entonces ya tenían un botín político. Así se ha dado esto, y lo importante precisamente es que ahora desde el gobierno del estado se empiece a tratar precisamente ya de hacer todos estos ordenamientos, porque no en balde, precisamente por el caos que se vive en esta zona, son el nido de mucha violencia, de mucha delincuencia, que bueno, los vecinos también se quejan, y bueno, en todos los sentidos, aquí hay un caos social que se tiene que poner en orden. Pero además, en donde se encuentra geográficamente esta colonia Colosio, con el crecimiento que ha tenido ahora Solidaridad, quedó prácticamente en medio de lo que es el desarrollo turístico y la ciudad precisamente de todo este boom económico que se tiene comercialmente hablando del centro de Playa del Carmen. Entonces quedó prácticamente en medio. Obviamente esos terrenos ahora pues tienen un alta plusvalía, y precisamente pues ahora es mucho más peleado tener precisamente un terrenito invadido o ahí en esta colonia Colosio. Vamos a ver en qué termina, y ojalá realmente pongan ya un alto a esta
pues esta Estas irregularidad irregularidades, que existe y que finalmente puedan ya tener esa certeza jurídica los habitantes que por derecho de posesión, según la ley, les corresponde. Bueno, y hablando de irregularidades, el Partido de la Revolución Democrática denunció a Romalda Tzul Kamal, presidenta municipal de Tulum, por utilizar personal del ayuntamiento para apoyar en la campaña electoral a su hermano Marciano Tzul Kamal. El representante suplente del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Carlos Montalbán Colón, dijo que ello viola el artículo 134 de la Constitución Federal, que habla de la imparcialidad y la neutralidad que debe prevalecer en los gobiernos y los funcionarios. Por utilizar personal y directores del ayuntamiento en la campaña electoral de su hermano Marciano Tzul Kamal, candidato del PRI Partido Verde Panal, el Partido de la Revolución Democrática PRD, denunció a Romalda Tzul Kamal, presidenta municipal de Tulum. El representante suplente del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, IECRO, Carlos Montalbán Colón, explicó que la alcaldesa violó el artículo 134 de la Constitución Federal, mismo que indica que los gobiernos y los funcionarios deben ser neutrales e imparciales dentro de cualquier proceso electoral. El perredista denunció ante la autoridad electoral que la presidenta municipal, Tzul Kamal, y los funcionarios públicos Héctor Galicia Oropesa, en su calidad de director de Relaciones Públicas, José Audomaro Solís Pacheco, responsable de la Dirección de Eventos Especiales, y líder sindical del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tulum, entre otros servidores públicos, colaboran de manera directa en la campaña política de Marciano Tzul Kamal, hermano de la alcaldesa. El abogado perredista sostuvo que fundamentaron la demanda con una serie de fotografías y videos que permiten acreditar que los servidores públicos que participan en la campaña política del candidato del PRI Partido Verde Panal aún aparecen como funcionarios públicos activos en el organigrama del Ayuntamiento de Tulum, disponible en la página oficial de Tulum en Internet. Lo que estamos denunciando es que intervienen en campaña los servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum de primer nivel. No estamos hablando de gente que no tenga responsabilidades por su trabajo. Estamos hablando de directores, de coordinadores que están participando de forma activa en la campaña de Marciano Tzul, finalizó Montalbán Colón. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. De veras que o se hacen de la vista gorda las autoridades de la FEPADE o todas estas denuncias que ha interpuesto. Bueno, entre partidos se han interpuesto varias denuncias, unos del PRD contra los priistas, otros contra los morenistas contra los del PAN y Movimiento Ciudadano. Total, pero hasta hoy yo no he visto en la historia de todo lo que llevamos de electorales, yo nunca he visto que la FEPADE tome una acción realmente en contra de alguien que esté violando la ley, como el caso en esta que es de parte denuncia. De esa denuncia por parte del PRD hacia la presidenta directamente del municipio de Tulum. Pero en la historia yo jamás he visto que la FEPADE, que es la instancia, la Fiscalía de Delitos Electorales, pues solo ha dado algunas observaciones, yo me recuerdo algunas sanciones económicas, pero realmente que haya. No, fíjate que sí me acuerdo cuando el turismo electoral de Yucatán hacia Quintana Roo en la elección del 2012. ¿Te recuerdas? Que en Yucatán vinieron... Sí. Que no es exactamente el mismo caso. El caso de que un gobernante en turno esté favoreciendo abiertamente, que se da siempre, que alguien, una autoridad electoral haya venido a decirles, oye, no puedes hacer eso. O sea, han venido y le han dicho, niño malo, político malo, no se hace, pero de ahí no pasa. No pasa nada, efectivamente. Bueno, esperemos a ver si esta denuncia que hace directamente el PRD contra la presidenta municipal, pues ahora sí surte efecto y bueno, antes de que termine el proceso electoral puede haber alguna sanción. Bueno, aunque hay que también decir que hoy en día ciertas acciones, ¿no? Ya mencionábamos precisamente estas declaraciones de Germán Larrea, del empresario Germán Larrea, tratando de quitarle votos a López Obrador y que resultó
al revés, ¿no? Le empezó a jalar más adeptos a López Obrador después de todo lo que el Grupo México, los desastres ecológicos que le ha causado a este país, ese grupo, pues lo que hizo fue le echó más clientes a López Obrador, ¿no? En Tulum específicamente, que es una comunidad chica y todos se conocen, precisamente conocer a este clan de la presidenta municipal y su hermano, Marciano Zul ellos y que Romualda. son conocidos y son pues ya muy vistos precisamente por la forma de operar del viejo PRI, porque así es como ellos se manejan, pues la verdad es que le está dando a los candidatos de oposición una fuerza mayor, precisamente porque se ven estas actitudes de arrebato que traen y nos contaba ayer precisamente la candidata de Encuentro Social, cómo vienen y les bajan las mantas y les quitan la publicidad a la vieja usanza, ¿no? Pero es tan descarado lo que hacen que precisamente está tomando un cariz diferente a la elección. Fíjate, ya las cosas que se hacían antes no necesariamente son positivas ahora, o sea, no que sean positivas, nunca fueron positivas, pero no les rinden frutos, ¿no? Es venir como cuando yo era niño, me acuerdo que llegaban de plano, agarraban las urnas y a patadas sacaban a todos de la casilla, se llevaban las urnas, ahí en la esquina a la vista de todos las rellenaban, las volvían a traer y háganle como quieran y ya gané, y así era, ¿no? Eso obviamente hoy sería completamente imposible de hacer eso, pero ellos así ganaban elecciones. Lo mismo, esta gente está haciendo cuestiones que se hacían a la vieja usanza del PRI y solo se echan más en contra de la gente. Así es que intervenga o no la autoridad electoral, la gente está viendo esto y la gente lo está repudiando. Totalmente, esperemos a ver en qué concluye esta denuncia y ojalá realmente la FEPADE tome cartas en el asunto. Pasando a otro tema, el coordinador del Comité de Instituciones Carcelarias de Quintana Roo dijo que dio a conocer más bien que los 1,800 internos en el Cerezo de Cancún, al menos 200 se encuentran en recuperación de adicción por alcoholismo y reciben por parte de Alcohólicos Anónimos algunas conferencias. Esto es de que, 26 de ellos son mujeres y el resto varones, y calculan que para el final del año tendrán al menos 50 personas más este tratamiento. Las personas con problemas de alcoholismo y que permanecen privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social Cerezo de Benito Juárez tienen 20% más probabilidades de recaer al salir de prisión. Junto con ello incrementan las probabilidades de que vuelvan a cometer algún delito que los prive de la libertad nuevamente, explicó el coordinador del Comité de Instituciones Carcelarias de Quintana Roo de Alcohólicos Anónimos. Explicó que de los 1,800 internos en el Cerezo de Cancún, al menos 200 se encuentran en recuperación de adicción por alcoholismo, 26 mujeres y el resto varones, y prevén cerrar el año con 250 internos en atención. De acuerdo con el experto, las personas que se encuentran privadas de su libertad con un problema de alcoholismo en la cárcel de Cancún oscilan entre los 30 y 50 años y cuando llegan a prisión ya cuentan con una adicción de mínimo 5 años y en casos más graves de hasta 30 años de alcoholismo. El coordinador del Comité de Instituciones Carcelarias de Quintana Roo de Alcohólicos Anónimos sostuvo que los internos que concluyen penas carcelarias en Cancún son canalizados a nuevos grupos de ayuda, ya que al salir se enfrentan a un choque de rutinas entre las actividades que tenían mientras estaban privados de la libertad y una nueva forma de vida al obtener de nuevo sus derechos y libertades. Son canalizados para evitar una recaída de la adicción, ya que de cada 10 que salen en libertad, 8 no vuelven a consumir alcohol y 2 son proclives a reincidir. El experto reiteró la importancia de continuar la atención al salir de prisión para asegurar que la persona continúe de forma productiva con su vida. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Fíjate que en ese sentido, ojalá nada más fuera alcoholismo, pero sabemos que en las cárceles no solamente las adicciones son por alcoholismo, sino por otras cosas. Qué bueno que hicieron este tipo de programas, pero ojalá hubiera un programa de empleo para excarcelados. O sea, porque una de las cosas que causa que ellos recaigan más en cualquier tipo de adicción es salir, llegar a una sociedad que, de por sí hay un rechazo hacia ellos por ser
y justa, porque pues la gente tiene desconfianza de alguien que acaba de salir de la cárcel. Ojalá hubiera programas de reinserción precisamente a la vida productiva. Imagínense que pudieran salir y ya se les pudiera decir, mira, aquí está este trabajito para ti. Tú desde mañana entras a trabajar en este lugar, desde mañana empiezas a ganar dinero, sustento. Yo creo que eso también ayudaría muchísimo a que no cayeran precisamente en la desesperación, que es la que los lleva precisamente a retomar en muchos casos y a tomar en otros precisamente algún tipo de adicción. Fíjate que ahorita que mencionabas precisamente el tema del empleo, hoy tenemos para que queremos mostrarle al auditorio que es precisamente las oportunidades de empleo que tienen algunos estados de la República. Y bueno, esto es de relevancia y digno de comentar, puesto que con todos estos cambios que vienen en nuestro país, con el cambio de presidente que está por darse después de la elección de este 1 de julio, sí es muy importante tener un diagnóstico en nuestro país de cómo están las oportunidades finalmente para las ciudadanías y en el tema del empleo. Si podemos mostrarle la gráfica a nuestra productora, fíjate que es un análisis que hace directamente la Universidad Autónoma de México, donde se suma la población sin empleo con la población disponible, y esa sería la geografía del desempleo en el país. Por ejemplo, las oportunidades que se tienen y los estados que no tienen oportunidad. Por decir, aquí tenemos precisamente los estados que tienen oportunidad de empleo, obviamente que son los estados con franja verde, y es Yucatán, que tiene un 6.8, que además son cifras muy bajas, en lo que lo tienes en tu teléfono. Sí. En lo que tenemos a nivel país y estado. Guerrero con el 7.2%, Hidalgo con el 8.3%, Jalisco, fíjate, el 8.1%, Quintana Roo, que es de los más altos en ese sentido, Baja California Norte y Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Son de los estados que realmente tienen oportunidades que le da a la ciudadanía para tener un empleo, y sobre todo un empleo digno. De hecho, Quintana Roo es uno de los estados donde el empleo es de los más remunerados en ese sentido. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que ganan mejor a diferencia de otros estados de la República. En franja amarilla, pues tenemos que ahí más o menos está el tema de oportunidades, pues es Chihuahua, Campeche, Colima, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Zacatecas y Oaxaca, nada más. Y en los estados en donde con franja naranja, que está Zacatecas, Tamaulipas, Durango, Nayarit, San Luis Potosí. Y los estados donde de plano no tienen ninguna posibilidad es Chiapas, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Tabasco y Veracruz. ¿Qué te parece? Y no es coincidencia precisamente que en Veracruz haya tanta violencia. Fíjate, está en lo más abajo de este espectro está precisamente Veracruz. Y no es coincidencia que haya tanta violencia en Veracruz, incluso no relacionada con el narcotráfico, porque hay estados que pueden estar bollantes en cuestión de empleos, pero que si tienen una relación muy estrecha con el narcotráfico también tienen violencia. Pero incluso la violencia común que está desatada en Veracruz, independientemente de que también la del narcotráfico está ahí efervescente, sí vemos precisamente que va de la mano precisamente con la falta de oferta de empleo. Exacto, son cifras del porcentaje de tasas de desempleo, por eso le digo, el color rojo, que son los estados, imagínense, son estados que están prácticamente en el centro del país, es un tema severo, como lo catalogan aquí. Además, fíjate, Norma, que hace hace 50 años, precisamente los lugares de mayor empleo eran esas partes del centro del país. O sea, la gente migraba hacia la Ciudad de México, ¿no? Porque era donde había oportunidades, donde había empleo. Bueno, ahora obviamente eso está saturadísimo y ahora es hacia otros polos. Pero fíjese usted, aquí lo interesante... Sí, está muy interesante. Aquí lo interesante también es, si nosotros viéramos hace 50 años este mapa,
la parte verde sería la del centro del país y la parte roja sería Quintana Roo. En Quintana Roo, pues, ¿a qué venías? Era un territorio vacío, aquí no había trabajo. Era selva. ¿Qué querías? ¿Venir a echar un coco a la selva o qué ibas a hacer? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también a veces es el enfoque que le damos a ciertas zonas del país. O sea, usted puede creer que Veracruz, un estado tan rico como es Veracruz, esté en el lugar más bajo precisamente de oferta de empleo. O sea, aquí tenemos por eso que atajar precisamente a la violencia, porque una de las cuestiones de que Veracruz sea el estado más bajo en empleo, también va de la mano. Fíjense cómo una cosa es la otra. Como hay violencia, no hay empleo, pero en verdad, ¿por qué hay violencia? Porque no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Pues porque hay malas políticas públicas. Porque ese estado, siendo tan rico, se reirían de nosotros. Un estado como el de Israel, que si usted compara la riqueza de la tierra de Israel con la de Veracruz, no hay comparación, ¿no? Sí, claro. Están en dos orillas, se reirían de nosotros de saber que en Veracruz no hay empleo. Así de fácil. Entonces, ¿cómo es posible que un estado tan rico como Veracruz no es un desierto, ¿no? Y miren que ellos hay comunidades y pueblos que hasta un desierto le sacan provecho. ¿Cómo es posible que en Veracruz hablemos de desempleo? Bueno, por malas políticas públicas, por corrupción, porque tenemos a una ex primera dama del estado de Veracruz en Londres gastándose casi 2 millones de pesos mensuales, ¿no? Imagínense, se puede gastar 2 millones de pesos mensuales, la cantidad de dinero que tiene guardado, que sabe que puede vivir toda su vida gastándose esa cifra, ¿no? Entonces, esto que vemos ni siquiera es para preocuparnos y enfocarlo como qué vamos a hacer con nuestro país para generar empleos. Es que lo primero que nada es cerrar la llave de la corrupción. Una vez, en todo lo que todo lo que escudriñamos, todo lo que analizamos, la raíz de nuestros males es la corrupción. Un estado como el de Veracruz, rico, donde no hay empleo, dígame usted. Es una gráfica muy interesante, Norma, una vez más. Totalmente. No me deja a mí, que estoy aquí viéndolo todos los días, de llamar la atención, de veras esta nueva modalidad. Tabasco. Nueva modalidad de reforma y de luces del siglo, de poner cosas con gráficas que realmente nos dicen muchas cosas. Sí, pues realmente es como finalmente todos los análisis que se dan, es mejor mostrarlos realmente con una gráfica, porque así puedes hacer con realmente una un análisis. sola vista ya estás viendo todo. Ahorita te ibas a referir a Tabasco, que también es un estado muy rico. Muy rico, pero hay que recordar que Tabasco ha sufrido desde la época de las inundaciones. ¿Te recuerdas? Porque ahí por el cambio climático, todo lo que ha tenido Tabasco, y es el segundo lugar como un estado en donde no hay oportunidad de empleo. Y lo sabemos porque aquí en Quintana Roo sabemos que hay mucha migración tabasqueña. Pero volvemos a lo mismo, Norma. De veras que la violencia que azota el país, y también esto hace que haya miedos y que no haya políticas públicas. Uno empieza a pensar hay hoy en el mundo negocios muy exitosos, precisamente, por ejemplo, hablando de peletería de pieles, en este caso hablando del cocodrilo, que es una piel muy cotizada, y que hay negocios muy exitosos en otros países, y incluso México también produce este tipo de piel, pero Tabasco es el lugar ideal para hacer granjas enormes para explotar la piel del cocodrilo de una forma sistemática, sin atacar precisamente a este animal como especie, sino hacerlo como una explotación, como se hace del bovino, como se hace de los pollos, para sustento humano, pero razonado, sin atacar a la especie. Digo, que nadie se asuste por lo que estoy diciendo, esto existe en el mundo, y es un lugar ideal para eso, por decir una cosa. Pero son lugares de veras que se morirían de la risa, países que no tienen la riqueza que tenemos nosotros, de que le digan que en Tabasco no hay trabajo, ¿no? Precisamente volvemos siempre a lo mismo, son malas políticas públicas, gobernantes a lo largo y ancho de este país que llegan para enriquecerse a ellos y a sus familiares y a sus amigos, pero no para hacer las políticas públicas que precisamente detonen y desarrollen las diferentes zonas del país. ¿Y qué está pasando? Que las zonas que usted vea en verde,
hablemos de Quintana Roo, que es lo que más... Si ponemos la gráfica nuevamente, por favor. Hablemos de Quintana Roo, estamos en verde. Pero entonces, sí, decimos nosotros, no, mira, Quintana Roo da empleo, sí, pero ¿qué está pasando? Un montón de migración de esas zonas rojas se viene a Quintana Roo y a las zonas verdes. Y entonces, ¿qué pasa? Nos empiezan a saturar y nos empiezan a causar una problemática social y empezamos a armar una bomba que nos va a tronar. Entonces vamos a ver cómo vemos esa gráfica en 10 años. Si no se crean, y estamos tratando en Quintana Roo de crear las políticas públicas necesarias para crear empleos. Pero no podemos ser el estado que crea empleos para todos los demás estados. Tendríamos que tener una política pública federal real, midiendo todos estos desbalances que se dan en esta República Mexicana, para ir desarrollando zonas precisamente en donde no hay empleos. Porque si no, las zonas verdes van a tronar también, porque todo el país se va a ir ahí a buscar trabajo. Entonces, esto es muy delicado, es un balance realmente. Es este abanico, porque es un verdadero abanico, que si usted se fija, además parece un mantra, porque en el centro converge con un círculo. En ese círculo, todas esas diferentes convergemos en una sola cosa, que es un solo país. Entonces, si no tenemos la capacidad realmente de equilibrar, esas zonas verdes que van bien por sí mismas, no se van a dar abasto, y entonces sigue la tronadera social, llámese violencia, porque finalmente eso es lo que va a hacer que incluso las zonas verdes tengan una problemática y se vuelvan rojas. Entonces necesitamos verdaderos estadistas, que no hay, no se ve claro a ningún nivel, a pesar de los esfuerzos que hace la iniciativa privada y la gente que es trabajadora. De ese abanico podemos dilucidar el futuro de nuestro país. Totalmente. Mira, por ejemplo, hablamos de Tabasco, por el estado de Morelos, que era uno de los estados más bollantes hace algunos años. Sí, Morelos, que era era la joya de la corona del centro del país. No, pero además una de las ciudades donde se le llamaba la eterna primavera. Por eso, y las casas de los millonarios de fin de semana y todo de la Ciudad de México. Bueno, pues está totalmente, imagínate, en caos igual, porque las oportunidades ahí pues tampoco exactamente un ejemplo normal de lo que estaba yo ahorita tratando de decir de Quintana Roo. ¿Cómo es posible que Morelos, Cuernavaca, que era precisamente la joya de la corona de los fines de semana de todos los ricos de la Ciudad de México, hoy sea lo que es? ¿Quién se iba a imaginar? Mira, precisamente porque la siguieron descuidando. Ojo, ahí está Acapulco también. Guanajuato, otra de las ciudades coloniales de muchos, o sea, si hay que recordarse 20 años, Guanajuato igualmente, o sea, ¿por qué? Porque toda la fabricación de textiles, pieles, zapatos, era en el estado de Guanajuato. Fíjate que sí, y ahorita, fíjate en ese espectro donde está ya Querétaro. Querétaro, hace 10 años, estaba en franja verde, precisamente por las oportunidades, porque muchas fábricas también se empezaron a salir de la Ciudad de México. Empezó a haber empleo y oportunidades y calidad de vida en Querétaro, y muchísima gente hasta la fecha se sigue yendo a Querétaro. Pero fíjate Querétaro como ya en lugar de verde, ya está en medio. ¿Entiendes? O sea, cuando ya se ejerce mucha presión de que porque a una ciudad o a un estado le va bien, entonces creen que porque le va bien al estado, ese estado puede ser el soporte o esos estados en verde pueden ser los soportes de toda la República Mexicana. No puede. O sea, no porque una silla sea cómoda y resistente, nos podemos sentar encima 10, porque la rompemos, no es para 10. Entonces, Querétaro es un ejemplo también muy claro, Morelos que decías también, y eso es el balance que se tiene que cuidar. No podemos decir, bueno, mira, pero ahí están los estados verdes, no, porque los estados rojos y amarillos en sí mismos son de ese color, pero sobreviven en mucho gracias a los estados verdes, porque sus poblaciones trabajan en los estados verdes. Fíjate, aquí hablando precisamente de esta desmedida en cuestión de la inseguridad y corrupción y el saqueo que han hecho sus gobernantes. Bueno, pues tenemos Sinaloa, por ejemplo, que también en Sinaloa es un estado en donde hace años era un estado boyante. Bueno, sabemos que por el tema del narcotráfico y la inseguridad que se vive en ese estado, bueno, está también en unas cifras de alarma severas en cuestión de oportunidades de empleo. Tlaxcala, un estado de los más pequeñitos del centro del país, con toda falta de oportunidades. Puebla que hasta hace unos años era igualmente un estado boyante,
Bueno, Mire pues usted vemos cómo aquí está. también de que, bueno, la falta de oportunidades es la que está acabando realmente con esos Y Sinaloa, Norma, oportunidades de empleo. Y Sinaloa, que lo mencionabas ahorita, yo creo que entra en dos categorías diferentes. Esta es una categoría oficial del empleo. Y Sinaloa está en la franja roja. Sin embargo, Sinaloa tiene un montón de empleos gracias al narcotráfico. Fíjense qué aberración. Llegamos al momento, y eso es lo peligroso, y es lo que puede convertir a un país en un narcoestado. Cuando usted dice, bueno, es que en ese estado no hay trabajo formal, no hay empleos, no hay manera de sobrevivir como comunidades. Bueno, esa es la parte oficial. Pero ¿qué cree usted? Hay un montón de comunidades en Sinaloa que sí sobreviven, que sí viven, que sí tienen incluso escuelas, bueno, hasta iglesias, y todo eso está financiado por el narcotráfico. Y hay muchísimos empleos del narcotráfico. Así como hablamos de economía informal, ¿no? En las ciudades, bueno, en Sinaloa hay una economía informal, paralela, a veces mucho más fuerte que la economía formal y legal, y hace que esos estados sobrevivan. A pesar de que en esta gráfica lo veamos rojo, sería muy interesante ver en realidad todos los empleos que genera el narcotráfico en Sinaloa y en algunos otros estados también. Y fíjese usted entonces cómo ahí entramos, ahí sí se entra en peligro de un narcoestado, porque la misma gente, la gente ordinaria, la común y corriente, la devota, la que va a misa, toda una comunidad, hay comunidades en el estado de Sinaloa que todos defienden al narcotráfico, porque ese es su país, ese es su estado, de eso viven todos. Fíjate la ironía que hay en eso. Entonces ahí de veras que en esta gráfica se pueden hacer análisis sociológicos, económicos, de todo tipo, de las realidades. Como ahí lo ve usted y parece como un ojo. Esos iridólogos o esa gente que lee los ojos, es como leerle el ojo al país, esta gráfica que estamos viendo. Algo muy interesante y de lo que se podría seguir hablando y hablando, y que deberían de tener aquí en la bolsa de su saco los políticos, precisamente para estar creando políticas políticas de desarrollo público, que en este país, aunque usted no lo crea, son muy pocos los políticos que son estadistas. La mayoría entra a otra cosa, lo sabemos muy bien por experiencia, desgraciadamente, en muchos estados, y tenemos a pocos verdaderos mexicanos que se pongan en el corazón eso: voy por México y voy a ser un estadista, y voy a ser, en mi lugar que me toque gobernar, llámese municipio, estado o federación, voy a tratar de impulsar precisamente las políticas públicas para que las comunidades se puedan desarrollar. Y en muchos casos pasa al contrario. Viene el político y es el que trunca precisamente el desarrollo en la zona de su influencia. Fíjate que viendo este mapa, y bueno, yo ahora sí que nos vamos al tema del pasado y a la nostalgia. Son estados que, digo, yo me recuerdo hace 20 años, eran estados bollantes económicamente hablando. Y que vemos ahora, fíjate que es lamentable, y a lo mejor es un análisis muy personal, pero vemos a las nuevas generaciones, porque si hablamos de 20 años, las personas que nacieron hace 20 años y que ahora van a votar por primera vez, pues ahora entiendes por qué la preferencia incluso a Andrés Manuel, porque el discurso de Andrés Manuel ha sido permanente en ese sentido, Y yo no soy simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, de ninguna manera, pero si vemos ese reflejo, ves claramente porque es están las una preferencias generación electorales, de crisis claro, económica que hemos estado viviendo y arrastrando. Nuestra generación, que tenemos el doble de edad, dijéramos, pues hemos visto cómo este deterioro de nuestro país pues ha ido avanzando. Es que te digo que las políticas públicas, en lugar de a favor, van en contra. Tabasco, que tú lo mencionabas hace unos momentos, fíjate, Tabasco, lo que lo hizo en determinado momento en el pasado, así bollante económicamente, fue precisamente Pemex, ¿no? La explotación del petróleo. Era como que un centro neurálgico de la explotación del petróleo en nuestro país, y eso, bueno, pues dio muchísimas plazas, había derramas de recursos, además se construían muchas cosas, entonces estaba involucrada en el petróleo, la construcción, la explotación, en fin, los suministros de insumos.
esto le dio un auge a Tabasco. Bueno, ahora con la apertura del petróleo precisamente a compañías extranjeras, se han despedido a miles de trabajadores que se han regresado a sus casas precisamente en zonas de Tabasco, pero además todavía falta el golpe más fuerte, porque estas empresas que vienen de otros países a explotar nuestro petróleo, bueno, no es nuestro, ahora ya es de ellos, a explotar su petróleo, o el petróleo de algunos políticos que también ya hay por ahí, ya luego les sacaremos precisamente las gráficas de los políticos que sí tienen concesiones petroleras, llámese Salinas de Gortari, es que a eso iba. Patrón, si nos damos en fin, pero luego vamos un análisis a precisamente de esas malas políticas públicas y vemos el deterioro de nuestro país, es precisamente desde la última época que gobernó precisamente Carlos Salinas de Gortari, cuando nos quitaron un país diferente y de ahí empezó el deterioro. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos, lo vamos a dejar realmente para el análisis. Lo vamos a poner en nuestra página de Facebook de Luces del Siglo, esta gráfica que de verdad hay que hacer conciencia y para saber cómo vamos a votar este 1 de julio. Regresamos. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Tormentas puntuales intensas se prevén en Oaxaca y Chiapas, tormentas muy fuertes en sitios de Michoacán y Guerrero, tormentas locales fuertes en Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Morelos y Puebla, y lluvias aisladas en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Se pronostican vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. ¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti.
Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. LSD Noticias presenta a la doctora Laura Álvarez. Esto es Psicología al Día. Hombres codependientes de su expareja. Los hombres regularmente tienden a manifestarse como rudos, fuertes, que les duelen poco las cosas, pero la verdad es que son muy sensibles y mucho más de lo que nosotros creemos. De tal forma que los hombres, muchos de ellos, se vuelven codependientes con su expareja. Cuando terminan, ellos intentan hacer otras nuevas relaciones y bueno, cuando son fallidas algunas de ellas, regresan a pensar que lo mejor era estar con su expareja e intentan buscarla de nuevo, aún a sabiendas que ya seguramente en algunos casos ya ellas tienen otros hombres. Ellos intentan y luchan por encontrar esa reacción que ellos esperan, como decir, ok, bueno, como lo clásico, borrón y cuenta nueva, pero muchas veces la mayoría no es así. De tal forma que se recomienda al varón pues que no se haga el valiente. Todos podemos llorar, todos podemos sentir. Se vale que el hombre pida una disculpa, un lo siento, para que pues antes de que la pareja definitivamente se vaya, pues se pueda rescatar, porque muchos hombres por una falsa, vamos a decirlo, es una idea falsa la que ellos se forman de fortaleza, dureza, y yo no puedo pedir disculpas, no puedo agachar la cabeza. Con una relación de dos se vale. Y bueno, ¿cómo se nota cuando un hombre es codependiente de su expareja? Bueno, regularmente habla con mucha frecuencia de ella, se refiere a ella como pues una persona maravillosa, que sin ella pues no puede ser su vida lo mismo, busca tener comunicación con cierta frecuencia, a veces con la excusa de voy a saber o quiero saber cómo están mis hijos, de repente guardan cosas de ellas, no tiran retratos o no tiran cosas, y bueno, si realmente ya se superó la situación de su expareja, pues uno tiene que ya decir hasta ahí y dejarla que siga su vida, pero regularmente ellos terminan pues cometiendo a veces muchos errores con las nuevas parejas, tratándolas de ver como la ex, como la extensión de la ex, y quieren que sean iguales, y eso no puede ser. De esa forma pues ellos terminan fallando con una nueva pareja, ¿no? Entonces hay que entender, varones, que cuando se termina la relación pues hay que tomarse un periodo prudente para superar ese duelo, ese cierre y bueno, esas heridas, ¿verdad?, que se dejaron, y no involucrarse tan rápidamente y precipitadamente con otra pareja. Hay que darse tiempo para que de esa forma no veamos en la nueva pareja la continuación de la que tuvimos en algún momento, porque nadie es igual, todos somos auténticos e independientes, solamente existimos uno, somos únicos. Saludos. Pues hasta la cosa. Ya estamos de regreso aquí en Luz del Siglo. Y déjeme decirle algo, vamos a ir rápidamente con las portadas nacionales. Hoy lo que publica el periódico Reforma. Fíjese usted que Reforma, Corazón de México, dice: levantan hospital, le faltan médicos. Es la unidad 450 de Durango. Inauguran la obra de 1,450 millones y no hay medicinas, equipo ni personal. ¿Les suena familiar? Eso pasó aquí en Quintana Roo. Teníamos disque hospital, teníamos el cascarón que nos había costado 3-4 veces más de lo que nos habían dicho, y ni servía, ni había equipo, ni había personal. Pero bueno, esto se ve en todas las partes de la República. La planeación de hospitales en el gobierno federal es un grave problema de finanzas públicas. Bueno, pues ahí lo que mencionabas precisamente, es de cómo todo finalmente llega a lo mismo y es un círculo.
a final del día, bueno, pues esto que hablan precisamente de que faltan políticas públicas. Sí, porque los beneficios de salud, que además como mexicanos tenemos derecho, que el gobierno federal ahora sí opte por darnos ese servicio de salud. O sea, faltan políticas públicas y sobran ladrones, para hablar claro, porque fíjese usted, hablamos de miles de millones de pesos que se han perdido en gobiernos de diferentes estados de esta república. Y luego resulta que pues, obviamente no tenemos escuelas, no tenemos hospitales funcionando. ¿Y por qué será, no? Pues obviamente por lo mismo. Y fíjate, hablando de este hospital, nos dicen que su costo inicial se preveía en 313 millones. Pero igual es una familia. Costando 1,450 millones de pesos. Lo mismo que aquí igual, o sea, dan una cifra y luego empiezan a hacer las cosas mal o se empieza a perder el dinero y un hospital que en teoría iba a costar 313 millones se fue a 1,450 millones de pesos por una construcción de casi 40,000 metros cuadrados, es decir, un espacio equivalente al de 3.6 canchas de fútbol profesional. Y luego están además mal diseñados, porque imagínense, en Durango, un hospital de 3.6 canchas de fútbol. No sé, yo de veras que no soy un experto en el caso, pero quisiera ver, aunque sea un hospital de una cancha, del tamaño de una cancha de fútbol, pero operando, equipado, con médicos, ya funcionando, a que entonces hacemos una infraestructura grandotota, pero entonces no nos sirve, ¿no? No sé, me sonó a esas casitas que ve a veces uno, la casita chiquitita, toda amolada, pero el coche último modelo en la puerta, ¿no? Sí. O sea, tenemos las cosas, en apariencia van a ser más grandes, pero luego no sirven de nada. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted un artículo muy completo precisamente de esto, que algunos sufríamos a nivel estatal y que, bueno, desgraciadamente vemos que también es algo que se dio a nivel federal. Pagan mexicanos 30% más que en Estados Unidos por la gasolina. Bueno, pues eso tampoco es ningún secreto, de que somos un país productor y resulta que pagamos más que gasolina en muchos países que no producen gasolina. Es otra vez a lo que nos ha llevado precisamente la corrupción. Fíjese usted, yo no sé si los jóvenes se acuerdan de esto, pero Barry Manilow, que fue, bueno, un cantante muy famoso en los 70s, ahora, bueno, esto va de la mano también con la fuerza que ha tomado ahora en nuestro país Luis Miguel con las nuevas generaciones, pues ahora resulta que reconquista tras 23 años. Barry Manilow se describió como el Justin Bieber de los 70. Anoche, ante 8,200 personas en el Auditorio Nacional, el neoyorquino ofreció su primer concierto en la Ciudad de México en más de 2 décadas. Bueno, pues ahí tiene usted, ahora que uno de los segmentos que le gustan a los jóvenes es lo retro, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí encajan a cantantes y actores y todo tipo de gente del espectáculo que ya se sentían retirados. Bueno, pues ahí está otra vez en su renacer. Clubs que más aportan al mundial, dicen por ahí, es el Manchester City, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United y el Paris Saint-Germain. Preparados hasta el final, el Tri lleva provisiones a Rusia para 7 partidos. Empacaron el equipamiento deportivo, medicinas, Xbox y hasta imágenes religiosas. Bueno, pues ahí va México muy bien preparado en su equipaje. Ojalá y a la hora de los partidos pues no nos vayan a decepcionar a la primera, como en algunos partidos de preparación que vimos algunos que dijimos, ay, ahí vamos otra vez con un equipo que no está dando el ancho. No, y la nota principal que dice que regresa la CENTE de la Ciudad de México. Eso también aquí al centro viene una nota que dice, regresa la CENTE. Unos 3,000 profesores de varios estados del país marcharon ayer en la Ciudad de México e instalaron un plantón indefinido. Los inconformes exigen al gobierno una mesa nacional de negociación. También me parece realmente catastrófico
en pleno últimas semanas ya del cierre del ciclo escolar. O sea, los niños o los jóvenes, ¿verdad? Pues se van a quedar sin escuela porque los maestros están precisamente en estos plantones. Bueno, los jóvenes sin escuela y los grandes sin trabajo, porque hoy en día en una ciudad como la Ciudad de México, un plantón de estos, donde vemos precisamente en la gráfica, en la fotografía al centro de esta portada, el tráfico obviamente que bueno, eso se genera y muchísima gente no puede llegar a sus trabajos y bueno, esto en la Ciudad de México de veras ya tenía que haber una legislación de cero tolerancia y cualquiera que cierre cualquier arteria debería de llegar ahí sí que el ejército, quien sea, y quitarlos a como dé lugar. Con 2 o 3 de esas que se hagan, ya verá usted si vuelven a cerrar. Pero bueno, nadie quiere asumir el costo político. Entonces ahí es donde otra vez pasa lo que pasa en este país también. Dice aquí, agreden a marinos. Una manifestación presuntamente para reclamar la desaparición de personas derivó en golpes a elementos de la Marina en Jalisco. Los marinos dispararon al aire para calmar a los agresores. Aquí está la problemática, Norma, cuando empiezas a usar al ejército y a la Marina, ya no para funciones de policía contra narcotráfico, por ejemplo, sino para cosas de inseguridad. A ver, ¿cómo se van a defender los marinos en una manifestación de civiles que se les van a golpes? ¿Los van a matar a todos? No los pueden matar, son civiles que se están manifestando. Y entonces expones precisamente a la Fuerza Armada a que lleguen, los apedreen, les escupan, los pateen. Y ellos solo se podrían defender si sacan su rifle y matan a todos. Así es. Entonces, ¿por qué los metes precisamente en esa problemática que no es para ellos? Ellos están equipados, saben cómo llegar a tener una situación que va a ser a balazos, porque para eso fueron entrenados, pero no para detener una manifestación. Entonces aquí están poniendo en riesgo precisamente que se caldeen los ánimos y entonces sí, van a juzgar a los marinos que le dispararon a una multitud indefensa, cuando muchas veces dentro de esa multitud indefensa hay precisamente los agitadores, francotiradores que les van a disparar para azuzar su respuesta y causar algún otro tipo de crisis política para algún tipo de manejo de intereses. Es un riesgo en el que los ponen. Aquí hubo gasolina y estopa y casi cerillo, no pasó esto a mayores, pero no es una función en la que deben estar ellos metidos. Bueno, pues este es básicamente lo que destaca hoy Reforma. Lo que destaca el periódico Reforma. Y el Universal lo que destaca hoy en su primera plana es: México lleva a Trump ante la Organización Mundial de Comercio por acero. Imposición de aranceles por parte de Estados Unidos viola acuerdos en la economía. La resolución de la queja puede llevar 1 año y medio, dicen expertos. Y bueno, pues sí, es que México denunciará a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por la imposición de aranceles al acero y aluminio nacionales, medida que entró en vigor el pasado viernes 1 de junio. Otra nota que destaca hoy Universal: guardería ABC, ustedes recuerdan la guardería ABC allá en Baja California, alcanzan la adolescencia, no la justicia. Es que se cumplen 9 años del incendio que dejó a 49 niños muertos y 106 personas lesionadas, y hasta la fecha nadie está en la cárcel, pero a existir 19 sentencias condenatorias. Este año los padres descubrieron que el IMSS sobrevaluaban su atención médica hasta en 600%, simulaban entrega de suministros y reportaban sobreprecio en boletos de avión y hoteles, y han falsificado sus firmas. Tras los niños sobrevivientes, ahora adolescentes, platican al Universal. Imagínense usted. No, de veras que creen que los ciudadanos no tenemos memoria. Y en ese sentido, bueno, pues sí, estos ahora adolescentes, imagínense, después de 9 años de haber sufrido este incendio, ¿por qué? Por una negligencia realmente de autoridades y no tener las medidas precautorias para poder dar una concesión de una guardería, que fue lo que sucedió en Baja California. Esto es, pues finalmente, tráfico de influencias que se dio en su momento para no hacer justicia a estos familiares. Así es, porque se pone una guardería en un lugar que no debería de estar. Así es. Entonces, si usted hubiera querido hacer esa guardería ahí, a usted le hubieran dicho, no se puede, ahí no es el lugar para una guardería. Pero
si viene alguien recomendado, alguien que es amigo, alguien que es socio, alguien que ofreció una lanita por abajo de la mesa, entonces sí se puede. Y entonces cuando viene la catástrofe, ups, ¿no? Nadie sabe, nadie supo, se empiezan a echar la bolita, como hay muchos involucrados, se empiezan a tapar el asunto, y como dices, Norma, llegan adolescentes, los niños que sí sobrevivieron a esta catástrofe, y seguimos en el país del que no pasa nada, de que puede haber una denuncia de corrupción en España que gana un premio, y en México todo el mundo chiflando. No, imagínate, y en entrevistas que da el Universal, de esos niños sobrevivientes, en donde, bueno, uno de ellos, por ejemplo, en esta entrevista dice, nunca me he sentido en desventaja con los niños de mi edad, efectivamente. Imagínense es un niño usted, que tiene alguna, que sobrevivió, con ¿sí? alguna discapacidad, obviamente. Se llama César Fernando, sobreviviente del incendio. Él dice, bueno, en las entrevistas fueron 49 niños que murieron por el siniestro. Hay 19 sentenciados, pero ¿qué cree? Ninguno está en la cárcel, de los responsables precisamente sobre este asunto. Son parte de las injusticias que se viven en nuestro país. Y hablando de ese tipo de injusticias, precisamente la portada que sigue del que es del periódico Milenio, dicen que choca Poder Judicial y PGR por Ayotzinapa. Otro caso igual, años y años de que nos digan que sí, que no, que fue por aquí, que fue por allá, y entonces choca ahora el Poder Judicial y la PGR por Ayotzinapa, precisamente porque el tribunal ordena comisión de la verdad y reponer juicios por parcialidad e indicios de tortura. Como decías tú, Norma, sigue el manoseo de esto, ahora hay una comisión de la verdad, como hemos visto tantas comisiones que vienen a esclarecer tantas cosas y que se sigue manoseando y se le sigue dando largas precisamente por una línea clara del gobierno federal de que esto no se aclare. ¿Cómo va usted a creer que en un país se asesinan, además con las imágenes dantescas que vimos precisamente de cómo mataron a estos jóvenes de Ayotzinapa, alguno que se hizo famosa esa imagen precisamente porque le pelaron el cráneo completamente, ¿no? Y no, nadie sabe, nadie supo, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó, no? Y venía precisamente el titular de la PGR en ese momento Murillo Karam, a decir, no, pues es que aquí los quemaron, ¿no? Y con una facilidad, cuando todos sabemos que un cuerpo humano no se quema así nada más, incluso las incineraciones que se dan de cadáveres son en hornos herméticos a temperaturas altísimas y todavía así tardan, no creo que es tan fácil desaparecer y calcinar huesos humanos, con una facilidad, no, mire aquí los quemaron aquí pusieron unas leñas y los quemaron y ya se desaparecieron, con una facilidad. ¿Y dónde está Murillo Karam? Pues allá anda en Hidalgo. Cansado, acuérdate que allá anda en Hidalgo, es un millonariazo, por supuesto, pues cómo va a creer usted si además de secretario, de director de la PGR y otros puestos federales que tuvo, pues fue gobernador de Hidalgo, entonces es un hombre intocable, poderosísimo allá en el estado de Hidalgo, y vienen y nos dicen en nuestra cara lo que nos tengan que decir, y en este país no pasa nada, y seguiremos con las investigaciones de los 14 precisamente de Ayotzinapa, pero bueno, pues es un caso que la sociedad no ha aflojado, ellos le apostaron a que esto se iba a enfriar y sigue, ahí está, sigue en primeras planas precisamente en donde dicen choca Poder Judicial y PGR por Ayotzinapa. No, y finalmente en ese sentido lo que dice el Poder Judicial, en donde prácticamente le está diciendo a la PGR que todo el expediente todo se lo tiene que dijiste no lo creo. Así es, por un lado, y por otro, los supuestos detenidos sobre este caso de Ayotzinapa, que fueron los que finalmente pues quemaron a los estudiantes, bueno, todos, y eso lo presentaron la propia PGR, donde todos en su momento estaban severamente golpeados esos supuestos detenidos. O sea, también aquí y lo que dice el Poder Judicial es que pues hay versiones incluso falsas. Pero bueno, o sea, ya que nos digan que el tribunal ordena una comisión de la verdad, ¿qué nos quieren decir? Que todo fue una mentira. Todo fue una mentira. Eso es lo que está diciendo el Poder Judicial, básicamente. Todo fue una mentira. Todo fue una mentira, y fíjate que aquí en un recuadro, precisamente el periódico Milenio, Norma, dice, el turismo cuesta trabajo. Lo que me está haciendo comentar precisamente este recuadro
es precisamente a este secretario de Turismo Nacional, que es el señor de la Madrid, porque fíjese usted que hacen falta, ya lo dijimos en este programa, políticas públicas, sobran funcionarios corruptos, pero así que ve, hay alguno que otro que hace su trabajo, que tienen un nivel de conciencia diferente, que sí tienen mentalidad de funcionario estadística. Y uno de esos, desde mi punto de vista, es precisamente este secretario de Turismo a nivel nacional, que es el señor de la Madrid, que tiene un nivel diferente, que lo ve uno atender las cosas precisamente desde la óptica de lo que es lo mejor, no que le conviene a un grupito al que yo represento o a mis cuates o cómo voy a hacer aquí negocio. Me gusta verlo actuar, me gusta cómo está llevando precisamente todas las cuestiones de turismo, que es algo que nosotros lo vemos seguido porque tenemos, por ser una entidad cuyo principal aporte económico precisamente es del turismo, y lo hemos visto aquí actuar, interactuar, ver sus decisiones, cómo enfrenta a uno o a otro. En ciertas cuestiones le dice a la sociedad, oye, no es por ahí, esto tiene que hacerse así, si no vamos a tener resultados. Por el otro lado ves que se voltea y le dice a los empresarios y a los hoteleros, no, si es eso, si lo quieren ustedes, tienen que ustedes poner el dinero. En fin, lo veo muy imparcial, realmente persiguiendo objetivos que beneficien a la colectividad. Me gusta mucho este funcionario y lo menciono y hago este comentario precisamente en base que sí hay algunos funcionarios capaces, algunos funcionarios realmente persiguiendo los objetivos de desarrollo del país, pero son aislados. ¿Se imaginan si todos fueran así? Este sería otro país. Fíjate que precisamente hablando de lo que mencionas de Enrique de la Madrid, él está promoviendo un video que vale la pena, a ver si nuestra productora nos lo muestra en pantalla, porque este video que está promoviendo él es precisamente hablando del tema de lo que mencionabas en cuestión de la riqueza y lo que debemos de cuidar el turismo en nuestro país. Ya lo tenemos listo, este video, porque me parece de mucha reflexión y sobre todo de concientización del por qué debemos de cuidar precisamente este video. A ver si nos lo pone nuestra productora este video, porque es una reflexión muy interesante que hace precisamente. Y precisamente en este tono, ¿verdad? De lo que yo mencionaba, que lo ves que el video no es tendencioso, es realmente exaltando los valores primarios para el desarrollo, en el caso de él, a través del turismo, y que creo que por eso, yo no lo he visto, Norma, pero sí he oído que tiene su toque de inspiración. Ojalá y de veras la producción lo pueda encontrar. Sí, ya lo tenemos listo aquí en un momento. Este video vale la pena de verdad verlo, porque me parece muy, muy interesante lo que dice el señor Enrique de la Madrid, actualmente secretario de Turismo. Ahí viene el video. Este es un mensaje para ti, joven de México. Te pido unos minutos de tu valioso tiempo para compartir algunas reflexiones sobre México, sobre el mundo, sobre sus retos y sus oportunidades, que espero te ayuden para tomar la mejor decisión para ti y para los tuyos. A pesar de los enormes retos que tenemos en materia de desigualdad, pobreza, inseguridad y corrupción, México ha tenido grandes avances en los últimos años. Entre 1980 y 2015, la escolaridad en México se duplicó. La esperanza de vida ha alcanzado los 77 años de edad. Somos la 11ª economía más grande del mundo y el 13º exportador. Y somos ahora el 6º país más visitado del mundo. Los estados que se han abierto al mundo y se han diversificado son los que más han progresado. En cambio, aquellos estados que no han querido, no han podido, no han sabido o no los han dejado integrarse al mundo y diversificar sus economías son aquellos en donde observamos el mayor rezago en el país. Por otra parte, hay quienes comentan que vivimos una época de cambios, cuando en realidad vivimos un cambio de época. En esta nueva época, Uber no es dueña de ningún coche, Airbnb no es dueña de ninguna propiedad en renta y Facebook no produce contenidos. Vivimos ahora una profunda transformación energética, transitando paulatinamente de las energías fósiles a las energías limpias y renovables. Este es el nuevo mundo en que vivimos, un mundo lleno de posibilidades y soluciones a nuestros problemas. Pero para que en este nuevo mundo rindan frutos tu esfuerzo personal,
requieres de un escenario favorable. México no puede ser un país cerrado, de espaldas al mundo, inestable, polarizado y dividido. En ese México no podrías prosperar, a pesar de tus enormes esfuerzos. Escucho a jóvenes ilusionados por emprender sus propios negocios, otros por ser profesionales exitosos, todos preocupados en cuidar el medio ambiente y deseosos de trabajar por el progreso y bienestar de sus comunidades y de su país, con profundos valores que buscan una nación más solidaria, tolerante y respetuosa, más incluyente y honesta, un país donde trabajemos en equipo y donde a cada paso mostremos nuestro profundo amor a México. Los jóvenes como tú se merecen ese futuro y para ello debes contribuir a construirlo. Si las condiciones son propicias, puedo visualizar una vida de prosperidad y felicidad. Pero si no lo son, lo lamento por ti. Ya les tocará a otras generaciones construir un mejor México. Quienes más tienen que decidir sobre el futuro son ustedes los jóvenes, quienes más futuro tienen por delante. Después de escuchar este mensaje, este tipo de reflexiones de hacia dónde vamos como país, de verdad que es de concientizar, pero sobre todo nosotros los jóvenes, nosotros porque estamos jóvenes, doctor. Bueno, pues los jóvenes. Pero las nuevas generaciones de verdad, o sea, es el momento de concientizar hacia qué rumbo debe tomar nuestro país. Los gobernantes no lo van a hacer solo. Nosotros como sociedad tenemos que empujar. Y precisamente hablando, con todo esto que le hemos pasado en el análisis de las oportunidades y de desempleo que hay en algunos estados de la República, y todo esto que se ha venido dando, de hacia dónde queremos ir y por qué debemos de razonar realmente nuestro voto para quien llegue al poder, quien llegue a la toma de decisiones, sea realmente el objetivo de hacia dónde queremos ir. No podemos dejarlo a la deriva. Yo creo que aquí la reflexión y concientización nosotros nos toca. Somos realmente los responsables de quién podemos elegir para ese 1 de julio. Tiene que razonar muy bien su voto. De verdad, no lo podemos dejar a la deriva ni dejarnos influenciar por nadie. Yo creo que aquí el tema es piense muy bien usted hacia dónde quiere ir y precisamente con todo esto que le hemos mostrado, toda esta información que le hemos mostrado, usted va a decidir. Pero si no lo hacemos cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país, si no valoramos lo que se tiene y lo que dejamos de tener en su momento, no lo vamos a lograr. Yo creo que aquí la responsabilidad es nuestra. Y fíjate, Norma, que es motivante precisamente este video, por lo mismo que mencionábamos antes. Es una propuesta de políticas públicas. Sí. Precisamente lo que decíamos. No podemos solos, no podemos aislados del mundo, pero sobre todo no podemos con corrupción. Y entonces cuando alguien viene, es este video que nos presenta Enrique de la Madrid, precisamente tiene una visión de estadista. Lo hace desde el punto de vista de estadista. O sea, no soy yo soy el que voy a orientar precisamente el barco, pero yo no soy el barco, ni el dueño del barco, como todos los políticos en este país llegan, y si soy presidente creo que soy el jeque del país y que es mi país, y si soy gobernador creo que es mi estado, ¿no? Entonces es ser estadista y yo asumir la responsabilidad que tengo, porque es una responsabilidad muy grande, de hacia dónde oriento este barco llamado México, precisamente para que todos tengamos oportunidades y en la medida que cada uno de nosotros nos vaya bien, entonces el país se engrandece. Cuando las políticas públicas han sido al revés, que a todos les vaya mal, menos a mí, esa es la mentalidad de nuestros políticos, que a mí, a mi familia y a mis cuates nos vaya bien, robándole a los demás, porque ni siquiera les va bien por ellos mismos, robándole a los demás, y ellos que se mantengan ignorantes, que se mantengan con hambre, que se mantengan sin trabajo y desarrollo, para que así yo siga poderoso y sea intocable, y entonces esa es su forma de hacer un país grande, ¿no, verdad? Bueno, pues ahí tiene usted, de verdad, a mí me da mucho gusto ver esa posición de estadista de Enrique de la Madrid, y hacía yo comentarios. Si nosotros tuviéramos un candidato como Enrique de la Madrid a la presidencia de la República, aunque sea de origen priista, yo no sé si él como tal es militante del PRI,
pero sí es de origen priista, su papá fue presidente de la República por el PRI. Aún así, tendría mi voto, porque tenemos que votar precisamente por las mentes que van con una mentalidad de estadistas, que es lo que puede cambiar este país. Gente que he tenido oportunidad de escucharlo en algunas conferencias, en algunas posturas aquí en el estado cuando ha venido a visitarnos, porque nos visita muchísimo, y la verdad su visión es de una apertura entonces y de diálogo, sobre todo de diálogo hacia el empresariado con gobierno. Eso es algo que no se les da a todos los políticos, ¿eh? Así es. Y bueno, para involucrarnos precisamente en los temas y en las tomas de decisiones, finalmente la sociedad tenemos que hacerlo. Y por ejemplo, ahora sí que este es un dato y un ejemplo de a dónde debemos ir. Fíjate que los representantes del Colegio de Médicos de Quintana Roo hacen con el objetivo de que cuando se cometen daños a la salud o vida de los pacientes no sea causa de prisión preventiva oficiosa, como lo que sucedió hace unas semanas y pasó con un médico en Oaxaca, ¿no? Sí, en el estado de Oaxaca. Representantes del Colegio de Médicos de Quintana Roo presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa que propone flexibilizar el Código Penal vigente, ya que a pesar de que no se les brinda el equipamiento necesario ni la asistencia personal suficiente, son considerados responsables de negligencias o de las afectaciones a pacientes. Tenemos el audio. Representantes del Colegio de Médicos de Quintana Roo se presentaron una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado donde proponen flexibilizar el Código Penal vigente a fin de que cuando se cometan daños a la salud o vida de los pacientes no se clasifiquen como delitos de prisión preventiva oficiosa. Los médicos organizados argumentan que son considerados responsables de negligencias o de las afectaciones a pacientes a pesar de que no se les brinda el equipamiento necesario ni la asistencia personal suficiente, además de que en las instituciones hospitalarias públicas hay una considerable carencia de medicamentos. El documento firmado por el doctor Hilario Soriano Valdés, presidente del Colegio de Médicos, asegura que la criminalización de la profesión médica lleva a los doctores a una desmotivación crónica, depresión y al llamado síndrome de burnout, que está presente en un gran porcentaje del personal, los cuales los limita a adoptar una buena actitud ante el paciente. Además, asegura que la penalización de los actos médicos está llevando a practicar una medicina defensiva y provoca que los médicos ejerzan con temor y soliciten exagerados estudios para confirmar el diagnóstico, con la consecuente elevación de los servicios de salud públicos o privados. Se trata de una iniciativa que ya se analiza en comisiones del Congreso del Estado para adicionar artículos al Código Penal del Estado en materia de responsabilidad profesional médica como una forma de abonar a la adecuada resolución de conflictos en relación médico-paciente. La propuesta señala incorporación de algunas causas excluyentes de incriminación a los médicos y que no existe el delito cuando los daños a la salud o la vida de las personas se ocasione por reacciones colaterales o complicaciones propias de tratamientos indicados o realizados por médicos, siempre que no se abandone al enfermo o no exista omisión de auxilio según las circunstancias del caso y que exista un consentimiento documentado en el que se establezca la posibilidad de lesión o pérdida de la vida. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Esto es parte de lo que como sociedad tenemos que involucrarnos y finalmente presentar este tipo de acciones y de iniciativas precisamente para que los diputados conozcan y sepan y puedan tomar buenas decisiones. Eso me parece y hay que aplaudirlo porque finalmente, por un lado, la iniciativa de la sociedad civil y por otro, la apertura en el Congreso del Estado. Y sí, es una cuestión que los médicos como gremio presentan al Congreso del Estado y que en un principio también alertan, ¿no? Porque dicen, oye, espérate, entonces va a haber flexibilidad y un médico me puede matar. Y es que no se trata de eso, como pasó en Oaxaca. Se trata de que no porque pase un hecho lamentable durante una atención médica, una operación, durante un procedimiento médico, es que ese médico puede ser impune en lo que haga, ¿eh? Se trata de que no puedes llegar a decir, acaba de matar a alguien a la cárcel. No, espérate, ¿en qué circunstancias fue eso? Se tiene que hacer una investigación a fondo. No puedes llegar y simplemente meterlo a la cárcel, como si él hubiera ido en la calle y le encajó a alguien un cuchillo, aunque le encajó un bisturí.
¿no? Que se tiene que, porque si fuera así, precisamente por todas las limitaciones que hay en el equipamiento, usted llegaría a una emergencia, a un hospital, y todos los doctores dirían, no, yo no lo atiendo, porque no tengo este equipo, no tengo aquel, ya me van a acusar de homicidio, que se muera en el pasillo. Entonces no puede hacer eso. Tenemos que estar conscientes de las carencias que hay, que lo atienda el doctor como él pueda, y si se muere el paciente, en todo caso investigar si hubo algún dolo, algo que se pudiera tipificar como delito, y en todo caso proceder, pero no de entrada llegar, es un asesino, como pasó en Oaxaca, y meterlo a la cárcel. Así es. Vamos a tratar de invitar a los médicos para que nos platiquen de esta iniciativa en estos días. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos aquí en LCD Noticias, Adicción por Informar. Con el hashtag LCD Noticias. Adicción por Informar. Teatro Exbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Exbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Exbalanque. ¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti. Y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en línea CEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en línea CEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Prepa en línea CEP, va contigo. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Nosotros somos dos marranos, nos divertimos como enanos. Ya estamos de regreso, bueno, siempre con el humor de David Manríquez, que es muy bueno en esta caricatura. Fíjate que haciendo parte de la concientización, reflexión y todo lo que se está dando en referente a la transformación de la comunicación y lo que mencionaba precisamente Enrique de la Madrid en este video, de que ahora con todo lo que se ha venido dando, bueno, pues Facebook o la empresa de Facebook también está haciendo, pues dijéramos, cambios y tratar de concientizar sobre todo al tema
de cómo se están usando estas plataformas. Y déjeme decirle algo, o sea, que también se está abusando incluso, y donde el propio Facebook ya está poniendo finalmente reglamentos y condiciones para poder usar esta plataforma. Facebook asegura que su prioridad es proteger a la seguridad de quienes usan los servicios de esta plataforma, y es que se han multiplicado, ellos dicen, el esfuerzo y las herramientas para garantizar una experiencia segura, y sobre todo ahora que los mexicanos, como el resto de los usuarios a nivel global, tienen la responsabilidad y el deber de enfrentar los malos actores, ¿verdad?, que utilizan las plataformas, y poner fin a acciones, por ejemplo, cuando se promueve pues prostitución, pederastía, abusos incluso de la información en estas plataformas, y donde, bueno, también podría llegar hasta manipular a un electorado, sobre todo en una elección que tenemos ahora en puerta. Y bueno, lo que dice Facebook, y eso lo quiero cargar porque ellos se han estado lanzando en series de su comunicación de la empresa, y los consultores, incluso expertos en este tipo de herramientas, en donde evidentemente Facebook, preocupado por todo lo que se dio después del juicio que le dieron precisamente al dueño de esta empresa, pues está preocupado en que la sociedad pues tenga precisamente ahora y pueda seguir confiando en esta empresa. Imagínese usted, ahora todos somos usuarios de Facebook, o sea, yo creo que a nivel global no hay un ciudadano que no esté usando Facebook en estos momentos. Y fíjese usted que bueno, ahorita que mencionas, Norma, Facebook está preocupado por nosotros. Hoy en día uno luego no le cree mucho a las grandes empresas que están preocupados por nosotros, cuando todo es mercadotecnia y realmente lo que ellos se preocupan principalmente es de su éxito. Pero bueno, sea que Facebook se preocupe por nosotros, en verdad, la realidad es que ya hay muchas otras plataformas paralelas a Facebook. Facebook tuvo como un monopolio inicial precisamente por la novedad de lo que esto significaba en redes sociales, pero bueno, ahora hay muchas otras plataformas que incluso algunas de ellas son más favorecidas por los jóvenes, que los jóvenes finalmente es el futuro. Entonces Facebook sí está consciente de esta competencia que viene detrás y quiere ser más pulcro. Más allá de que se preocupe por nosotros o no, se preocupa por su propio futuro, y sabe que su propio futuro depende de que le creamos. Porque una constante, fíjese usted, una constante que estudios recientes han sacado de las empresas más exitosas a nivel mundial, háblese de las compañías, por ejemplo, la Sony en cuestiones de electrónicos, en fin, las empresas más destacadas a nivel mundial, a las que les va mejor, hay una constante que todas tienen. Compañías que tienen más ética, o sea, a la que el público les cree más. Entonces Facebook sabe eso, y Facebook sí se está precisamente afinando en detalles para que le creamos, para que confiemos en ella, porque sabe que de esto depende su futuro, y eso es bueno. Ahí es donde ve uno que la diversidad es lo que finalmente nos beneficia a todos. Si fuera un monopolio y solo existiera Facebook, no se preocuparía tanto por eso. Pero sabiendo que hay competencia, entonces sí se preocupa en que le creamos, sí se preocupa por nuestro bienestar. Y esto, bueno, finalmente a los que nos conviene es a nosotros. Entonces, estas políticas de estar afinando todos esos detalles nos convienen a todos y le conviene a Facebook. Así es que esto es lo que puede ser que las redes sigan siendo ese instrumento a través de los cuales nos manifestamos como sociedades sin que haya tendencias muy marcadas. Como decías, Norma, en el caso muy oportuno de los mexicanos hoy en día, es que esto se volviera un instrumento precisamente para inclinarse hacia un lado u otro, manipulando precisamente a favor de un candidato. Y es que hay que decirlo, y después de lo que dio a conocer el New York Times en un canal británico donde transmitió grabaciones encubiertas de ejecutivos de Cambridge Analytica, que esto fue un reportaje que ayer publicó el New York Times. Aquí lo publicamos hoy usted lo tiene aquí en Luces del Siglo a través de esta alianza informativa que hemos hecho con New York Times. Hoy lo puede leer usted a través de Luces del Siglo, en la versión en inglés y igualmente en la parte de español. Y déjeme decirle en esto, en la elección presidencial de Estados Unidos, donde Cambridge Analytica utilizó métodos, ¿verdad?, y resultó triunfador en el caso de Donald Trump, estaban ya en camino
para perfilarlo en México, en donde vamos a tener elecciones este próximo 1 de julio. Imagínese usted. Y tras la revelación que hace precisamente New York Times, ¿verdad?, en el canal británico Channel 4, que se transmitió grabaciones encubiertas de ejecutivos de Cambridge, donde uno afirma que habían estado trabajando en México, medios nacionales dieron cuenta de publicaciones de LinkedIn y Facebook de una empleada de Cambridge Analytica que ofrecía trabajo a los estados donde habría comicios en julio, aunque no especificaba el puesto. Luego se publicó en la consultora británica y había estado en contacto con el PRI, pero el partido lo desmintió y eso salió publicado precisamente hace el pasado 30 de marzo en el periódico Reforma. En ese caso, especialistas en gobierno digital y consultores, como es el señor Francisco Fernández Castillo, se reunió con Britney Kaiser, exdirectora de Cambridge Analytica en el país, a pesar de que sí había llegado a México y a pesar de que sí querían aplicar una metodología como la que se aplicó en los Estados Unidos. Obviamente, después de ser descubierto, pues esto no va a suceder. La buena noticia es que esto no va a suceder, no sucederá después de esta revelación que hacen precisamente, ¿sabe usted quién? New York Times, y en alianza publicado también con Reforma. Ahora lo podemos ver a través de Luces del Siglo. ¿Qué le parece? Pues nos parece muy bien, y fíjese, precisamente gracias a esto fue como una vacuna, que es lo que nos protegió precisamente en México, de que como ya había pasado y ya había explotado la bomba informativa, entonces ya no se pudo dar en nuestro país. Pero bueno, sobre todo también importante ver ya este tipo de noticias del de New York Times aquí en Luces del Siglo, con esta alianza estratégica que se da en nuestro estado. Precisamente eso lo podrá usted leer a fondo en Luces del Siglo. Así es que si quiere leerlo más a detalle, métese en nuestra página de internet en www.com.mx, donde bueno, está para todos, en versión en inglés y en español, y si no, bueno, si quiere usted la versión impresa, cómprela en la cadena comercial Oxxo, ahí va a encontrar ahora nuestro periódico, donde finalmente pues ahí estará usted enterado de toda la información que se da a detalle de todo lo que se pretendía hacer en esta manipulación a través del Facebook, porque no crea que no se está pretendiendo hacer por otras vías. Así es que póngase listo, acuérdese que nuestra mente ahora ya tiene que estar abierta conscientemente de que somos un ente manipulable, y entonces todos los anuncios que usted ve por todos lados son con el fin no de que usted esté informado y entonces piense por quién va a votar o no, sino todo está diseñado por los expertos en mercadotecnia para tratar de influir en su cerebro y que finalmente, creyendo que usted decidió, vote por alguien, cuando en verdad fue el resultado del bombardeo que tuvimos con imágenes y con audios y con todo tipo de estímulos externos para hacernos creer que nosotros queríamos votar por esa persona. Póngase listo, trate de razonar esto y no se vaya usted con la finta. Así es. Vote con quien de veras usted cree allá adentro que es por quien debe de votar. Y mire, y uno que sí no es manipulable, déjeme decirle, es Donald Trump. Y dice tener el derecho absoluto de indultarse a sí mismo en el caso de la condena por la trama rusa. Y es que bajo una amenazante tesis, Donald Trump defendió este lunes su capacidad de aprobar un indulto para él mismo, en caso de ser condenado en la investigación del fiscal especial de la trama rusa. Tengo el derecho absoluto a perdonarme a mí mismo, pero ¿por qué haría eso cuando no he hecho nada malo?, dice. Qué importante, verás, es conocer la historia y aquella leyenda de que la historia siempre tiende a repetirse, ¿no? Ya estamos viendo aquí a un Nerón, solo le falta ponerse su coronita de laurel, su toga blanca, ¿no? Y creerse de veras un romano de aquellos que él tiene derechos sobre vidas y haciendas, que así lo hace, pero ahora mire nada más, él está sobre todo, ya es un semidios, él Así tiene es. derecho a indultarse si él quiere, o sea, Trump puede hacer lo que él quiera, y como él es el presidente, se autoindulta y ya. El republicano alegó, porque además así pasa, la república de la antigua Roma, ¿no? Y de repente ya eran dictadores, y lo menos que era una república. El republicano, que no es republicano, esto ya está tirándole a dictador, alegó que numerosos expertos legales
consideran que tiene el derecho de exonerarse, lo cual supondría que el presidente decide imponer su criterio por encima de la de un juez. No existe, sin embargo, un fallo concreto ni consenso legal acerca de que Trump pudiera hacerlo. Así es. Y es que cabe destacar que el fiscal Robert Mueller lleva más de un año examinando los lazos rusos del entorno de Trump y ya ha estrechado el cerco alrededor del mandatario. Desde las filas demócratas, se criticó durante el mensaje de Trump sobre un hipotético indulto, pero como en anteriores polémicas, el silencio reinó entre los republicanos. Pues además, fíjese que Trump no dice, no, yo no soy culpable de lo que me están diciendo. No, él está diciendo, y si soy culpable yo me indulto. O sea, de alguna manera está reconociendo que sí estuvo involucrado en esas acciones. En el mismo tuit, Trump se quejó de que continúa la interminable caza de brujas, en alusión a la investigación de Mueller, y describió al equipo del fiscal especial como 13 demócratas muy enfadados. Sin embargo, Mueller, un respetado jurista y exdirector del FBI, está registrado como votante republicano, o sea que lo acusa de que lo busca por ser demócrata y resulta que es del mismo partido que el presidente. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí, ahora sí que el señor no está dentro de sus cabales, o sea, ya se cree Dios, pero bueno. Y bueno, las malas decisiones finalmente cuando llegamos a elegir a un gobernante, bueno, las consecuencias pueden ser fatales. Y es precisamente hablando del país de Venezuela. 7 países plantean iniciar suspensión de Venezuela por parte de la Organización de Estados Americanos. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú plantearon el lunes iniciar el procedimiento para eventualmente suspender a Venezuela de la OEA por ruptura del orden democrático, según un documento a debate de la 48 Asamblea del organismo en Washington. El punto ¿Se imagina usted que lo que dijo Trump de que él se puede autoindultar lo hubiera dicho el presidente de Venezuela? Ya lo estarían atacando a los americanos, que lo van a invadir por antidemocrático, por dictador, ¿no? Pero entonces todo lo que diga el presidente de Venezuela va a ser usado en su contra. Todo lo que diga Trump, pues es Trump, ¿no? Él es el emperador, a él no se le puede decir nada. En el punto 10 del proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela, presentado por las misiones permanentes de estos 7 países ante la OEA, propone aplicar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, que puede derivar en la suspensión de la participación de un Estado miembro cuando se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. Y bueno, ante este panorama, la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos está ganando apoyo entre los países miembros del organismo, ya que cuenta con los 18 votos necesarios para iniciar el proceso, dijeron 2 fuentes diplomáticas, y es que ese procedimiento podría llevar tiempo y no se haría en la actual Asamblea General que comenzó este lunes. Donde mañana dijera Maduro que le da todo su petróleo a Estados Unidos, todas las concesiones de su petróleo a Estados Unidos, vería que todo esto cambia. Se levanta. Pero bueno, la petición para suspender a Venezuela fue incluida en una resolución que fue consensuada por los 14 países del Grupo de Lima, apuntaron AF fuentes diplomáticas. La resolución, cuyo texto ya se hizo público, fue presentada por Estados Unidos, que apoya al Grupo Lima, y por otras 5 naciones: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú. Así es, y la Asamblea General, que terminará mañana, es el foro político más importante de la OEA y agrupa a gran parte de los ministros de Exteriores de las Américas. Bueno, vamos a ver en qué termina este foro el día de mañana y cuál va a ser su final y conclusiones. Bueno, pues ahí tiene lo que está determinando Estados Unidos a través de la OEA, y hay que decirlo, los países que le hacen comparsa, porque la verdad, esto es lo que está pasando. Así es, y bueno, ayer básicamente, ya para cerrar con broche de oro, ayer el peso cierra su peor nivel en 15 meses. El peso mexicano cerró este lunes en su peor nivel frente al dólar en 15 meses, luego de que el mercado descartó la posibilidad de un acuerdo sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio en el corto plazo. Ahí tiene usted, y fíjese
que... Al comienzo. Sí, pero la cuestión es que esto del dólar, no va a parar aquí, va a seguir porque bueno, hay muchas presiones internacionales y en caso de nuestro país también nacionales. Al comienzo de la sesión el dólar al mayoreo tocó el nivel de 20.0066 pesos, cuando apenas el jueves pasado llegó a un nivel similar tras el anuncio de los aranceles de Trump al acero y aluminio contra México, Canadá y la Unión Europea. Así fue. Bueno, en ventanillas bancarias el dólar ayer se vendió en 20.30, es decir, 10 centavos más caro respecto al último precio del viernes. Y a la compra se vendió en 19.50, según la cotización de Citibanamex. En el banco BBVA se vendió en 20.43 pesos, así es que hoy hay que estar muy pendiente. Bueno, pues finalmente aquí en Cancún, desde donde estamos transmitiendo, el dólar y con todo el tema turístico, bueno, pues es algo que ahora sí que importa mucho a la ciudadanía. Aquí como hay muchos, si usted va a cualquier casa de cambio, es mucho menos de lo que acabamos de mencionar, pero en la Ciudad de México y a nivel del dólar del dólar interbancario, bueno, pues ya llegó, ya rebasó los 20 pesos. Sí, obviamente aquí como hay más circulante, ¿verdad? Sí, hay más oferta, entonces bueno, se lo compran y se lo venden a uno diferente de lo que acabamos de decir, pero en global y oficialmente el dólar ya rebasó los 20 pesos. Así es, esperaremos a ver de aquí a cómo se mueve de aquí al 1 de julio, que es la elección, y saber cómo se va a mover después del 1 de julio, que ya porque veremos, eso va a ser determinante. Ya veremos de a cómo nos toca. Así es. Por lo pronto ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana. Esperemos que lo hayamos dejado con toda la reflexión del día, ¿verdad? Para poder concientizarnos mejor y sobre todo, ¿sabe qué? Sobre todo ser mejores ciudadanos cada día. Yo creo que esa es la parte que nos corresponde. Nos escuchamos mañana, pásela bien, que tenga un excelente día. Muy buenos días. Buenos días.